Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos un día más a Directo a la Sierra en Canal Sierra de Cádiz de este jueves 1 de diciembre del 2022. Ya comenzamos este mes de diciembre, ya comenzamos pues el mes previo a la Navidad, ese mes de Navidad que este año por fin se va a poder celebrar de una forma mucho más correcta. Y es que la verdad que es verdad que hemos tenido unas Navidades anteriores algo menos Navidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, hay que reconocer que todo lo que suele ocurrir en Navidad por temas de la pandemia ya, por suerte, ya no se va a tener que tener. Así que en ese sentido, nos alegra que se van a poder vivir mejor las Navidades, sobre todo para los más pequeños, con esas cabalgatas que digamos se van a celebrar de forma mucho más esplendorosa, los belenes vivientes, que también lo podremos vivir aquí en Canal Sierra de Cádiz, que vuelven porque es lo nuestro y es lo que forma parte de la Sierra de Cádiz, y en ese sentido es lo importante. Así que hoy tenemos un programa bastante interesante en el que tenemos muchas cosas que contar. Estaremos en Prado de Rey, estaremos en Borno, si la cobertura nos permite, en Arcos de la Frontera, y en esas estamos. Así que vamos a comenzar este Directo a la Sierra en Canal Sierra de Cádiz, y lo vamos a hacer en primer lugar yéndonos hasta Diputación de Cádiz, donde se estaba celebrando y se han aprobado los presupuestos de Diputación, un tema candente y muy importante en estos últimos tiempos que corren, y es que la economía, como ya saben, está teniendo algunos reveses por esa inflación que todo el mundo está viviendo y que en parte las consecuencias de esa invasión de Rusia a Ucrania, pero también hay que reconocer que esto venía ya de largo y también forma parte de la economía, que cada cierto tiempo hay ciclos de subidas y de bajadas, y nos ha tocado esta subida que la verdad que está siendo bastante impactante a todos los niveles, ¿no? Y todo el mundo lo está viendo hasta en sus propios bolsillos. Por lo tanto, le vamos a dar la palabra a Juan Carlos Ruiz Boix, que nos comente un poco esos presupuestos de Diputación de Cádiz. Así que vamos a escuchar al presidente de Diputación de Cádiz. Bien, pues buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Palacio Provincial, a la Diputación Provincial de Cádiz, y quiero comenzar con los agradecimientos al equipo de Hacienda que dirige mi compañero Víctor Mora, y a todos los funcionarios que han participado en la elaboración, en la redacción de estos presupuestos, que tenemos el honor de presentarlos hoy, día 28 de noviembre. Presupuesto tempranero en las fechas habituales de la Diputación Provincial de Cádiz, y una cifra relevante, que es el primer número que le quería trasladar, una cifra de casi 324 millones de euros. Presupuestos equilibrados en la suma de los distintos organismos autónomos, de la participación en algunas empresas públicas, la suma total, esa cifra consolidada de casi 324 millones de euros de inversión que vamos a realizar en el conjunto de los 45 municipios de la provincia de Cádiz. Y quería comenzar en este caso esta intervención señalando que desde el año 2020 hemos estado inmersos en esa profunda crisis sanitaria que saben que ha afectado a la economía global, que ha afectado a la economía de los casi 1.300.000 habitantes que tiene nuestra provincia, a la economía de muchas familias gaditanas. Desde ese tiempo hemos estado cercanos a esa situación de crisis, que se agravaba también, en este caso, en los ayuntamientos, en los más pequeños, en los medianos, pero también hemos estado presentes en los grandes ayuntamientos. Hemos estado trasladando fondos, recursos, y haciendo que toda la gestión de la Diputación Provincial en los últimos 2 años haya virado alrededor de la lucha contra esa pandemia sanitaria, y principalmente para tratar de paliar los efectos de esta crisis en las familias del conjunto de la provincia de Cádiz. Lo quiero señalar y agradecer el trabajo que ha realizado con nosotros otras administraciones superiores, principalmente el Gobierno de España. Luego me referiré al incremento que tienen nuestros presupuestos y a la PIE, y quiero alertar en este caso de la no participación, de la no colaboración que ha tenido la Junta de Andalucía en el trabajo que hemos realizado
en este caso con los ayuntamientos. De la Junta de Andalucía lo que hemos recibido son más obligaciones, porque en estos 2 años, con los mismos recursos que contábamos, se nos ha obligado a afrontar competencias que no corresponden a los ayuntamientos, y me estoy refiriendo principalmente a la limpieza, a la desinfección de los colegios públicos, que ha correspondido a los ayuntamientos locales y sin la colaboración, sin la ayuda de los fondos de la comunidad autónoma. Bien, cuando terminaba ya esa pandemia, esa situación, hoy todavía tenemos enfermas y enfermos de COVID, pero una situación mucho mejor, nos llegaba, en este caso desde febrero, la guerra que iniciaba Putin en Ucrania, y con ella, además de todas las desgracias, y mi solidaridad con todas las vecinas y vecinos de Ucrania, además de todas las desgracias que aún se viven 9 meses después en Ucrania, en nuestra economía y en la economía mundial le afectaba el alza de los precios, una inflación que castiga a Europa, que castiga a muchos países y que también lo hace a nuestro país. Y en este caso volvemos a contar con la colaboración del Gobierno de España, con un liderazgo claro por tratar de que haya una recuperación económica, de que avancemos sin dejar a nadie atrás, que tengamos las políticas dirigidas a esa clase media y trabajadora, y una apuesta del Gobierno de España es la de elevar, en este caso para el año 2023, para el próximo año, la participación en los ingresos del Estado. Una participación de los ingresos del Estado que se traslada a todas las administraciones, también a los ayuntamientos, con una cifra de algo más del 5%. Recibiremos los ayuntamientos más de un 5% más en cuanto a transferencia de participación de ingresos del Estado, y lo comparamos con el incremento que vamos a tener de esa patrica, de la participación en los tributos de la comunidad autónoma, que únicamente crece un 1,9%. Un 1,9%, pues comprenderán que no podemos prestar los mismos servicios con esta poca crecimiento, poca subida, si al mismo tiempo sufrimos una elevación de la cesta de la compra de prácticamente un 8,5%, un 9%. Agradecer, como digo, ese incremento que nos permite pues contar con los presupuestos más elevados de la historia de la Diputación Provincial de Cádiz, y unos presupuestos que parten de una valoración del actual presupuesto, del año 2022. Y en este caso, en el año 2022, me gustaría subrayar que de las previsiones iniciales, el Gobierno de la Diputación, en colaboración con las 45 extensiones que tenemos en cada una de las alcaldías y alcaldesas de la provincia de Cádiz, tenemos ya casi un 90% de ejecución. Me gustaría que se quedaran con esa cifra. Los presupuestos de la Diputación Provincial de Cádiz son presupuestos reales, presupuestos que se ejecutan. Y les vuelvo a indicar ese dato: prácticamente el 90% de los créditos iniciales del presupuesto 2022 están ejecutados. A partir de esa realidad, que forman parte del inicio de la elaboración de los presupuestos 2023, les indico que hemos apostado por seguir recuperando la economía de la provincia, por seguir elevando los niveles de inversión en el conjunto de las comarcas de la provincia de Cádiz. Hemos apostado por la generación de mayor empleo y hemos reforzado los niveles de gasto en políticas sociales. Esos han sido los retos y los objetivos que tiene el presupuesto 2023, que le ofrezco, además de estas características, el adjetivo de presupuestos expansivos en el gasto, y a ello hay que valorar en este caso otra decisión del Gobierno de España, de la ministra de Hacienda, de María Jesús Montero, en cuanto a mantener ese criterio de los 2 últimos años de suspender las obligaciones de las reglas fiscales, lo que todos conocemos como ese techo de gastos, que impedía incluso en esta casa el que mayores ingresos no se trasladasen a los pueblos, a las ciudades, a las vecinas y vecinos. Nuevamente, para el año 2023 y por tercer año consecutivo, tenemos suspendidas las reglas fiscales y, por tanto, hemos optado, como digo, por unos presupuestos históricos, los de mayor cuantía de la historia de esta casa, unos presupuestos expansivos que apuestan por el empleo, que apuestan por la protección en políticas sociales y que apuestan por elevar los niveles de inversión en el conjunto de la provincia. Creo que esas son las 3 características principales de estos presupuestos y por ello quería compartirlo. Les señalo la cifra global, que he dicho que son esos casi 324 millones de euros. Si quieren anotar, se trata de una cuantía de 323.866.099 céntimos, 82.
Eso ya me he liado yo, ¿no? 323.866.099 euros con 82 céntimos. Ahí ya sí lo he dicho bien. Casi 324 millones de euros. Casi 324 millones de euros, de los cuales pues casi más del 90%, concretamente 313,3 corresponden a esta casa, a la propia Diputación Provincial. El resto de la cuantía es nuestra participación en los organismos autónomos y en los demás entes dependientes. En la casa, con esos 313,3 millones de euros, hay una subida considerable con respecto a este año, al año 2022, una subida de casi 6 millones de euros. 6 millones de euros que, vuelvo a señalar a los responsables, nuestros ingresos se nutren principalmente de la PIE y, por tanto, ante esa elevación de la PIE realizada por el Ministerio de Hacienda, por el Gobierno de España, por ese aumento de las entregas a cuenta, es lo que refuerza el que contemos con eso y con ese incremento, con esa subida de 6 millones de euros. 6 millones de euros que, antes de entrar en el detalle y consciente de la importancia que tienen estas cuentas, unas cuentas esperadas no solo por la propia casa, sino por los 45 municipios y sumo también por las 10 entidades locales autónomas de nuestra provincia. Para la elaboración de este documento importante, quiero agradecer la predisposición de todos los diputados de área, diputados delegados del Gobierno. Entre todos, incluyéndome a mí, formamos un equipo de 16 personas, pero hemos compartido la redacción con varias aportaciones. Y quiero agradecer en este momento la aportación de los componentes de los grupos políticos de Izquierda Unida, de Andalucía por Sí y de Ciudadanos. Grupos con los que hemos negociado la inclusión de varias medidas, de varias partidas, de varias políticas que vienen a reforzar ese espíritu de políticas activas de empleo, de protección en políticas sociales y de elevar los niveles de inversión con estos tres grupos políticos. Hoy tendremos la ausencia del portavoz de Andalucía por Sí, que por cuestiones personales no se encuentra en el Pleno, pero también nos había asegurado su voto afirmativo a este documento. Y previsiblemente en el Pleno que vamos a celebrar en escasos minutos tendremos también ese voto afirmativo del Grupo de Izquierda Unida, del Grupo de Ciudadanos. Por tanto, hablo de un documento compartido con la representación de las fuerzas políticas de la provincia y nos queda todavía la expectación de conocer el resultado del voto de Andalucía Cádiz, del grupo que representa, en este caso, Adelante Cádiz, Adelante Andalucía, que su portavoz, José María González, todavía no nos lo ha señalado, lo expresará en el Pleno. Y entrando en el detalle de la cuantía de esos casi 324 millones de euros, les destaco la parte inversora, casi o algo más de un 20% de ese total, concretamente 63 millones de euros van destinados a inversiones, tanto de la propia Diputación como también inversiones en los municipios y en las ELAs de la provincia. De ese conjunto de 63 millones de euros, quiero que se queden con dos cifras. 13 millones de euros, en este caso para inversiones en mejora de carreteras de competencia provincial, de las Cádiz, de esas carreteras que tienen ahora mismo en algunas cuestiones, algunas mejoras necesarias y por tanto hay un compromiso de este Gobierno de mejorar distintos tramos, distintas carreteras. Vamos a estar presentes en las 6 comarcas de esta provincia y hay una inversión prevista en plan de carretera de 13 millones de euros. En segundo lugar, dentro de esta cifra, destacan los 28,6 millones de euros, 28,6 millones de euros para inversiones directas, para inversiones en municipios, en las entidades locales autónomas o también para las mancomunidades. Esas son las cifras de inversión, como digo, algo más del 20% del presupuesto. Más del 40% del presupuesto, concretamente 137 millones de euros, van destinadas a actuaciones de protección social, actuaciones que creo que convierten a este presupuesto en el presupuesto más social de la historia de la Diputación y entre las cuales podemos destacar los más de 36 millones de euros que van destinadas a la ayuda a domicilio, a esa asistencia a las personas dependientes en municipios de menos de 20.000 habitantes,
36 millones de euros, que suponen la cifra más elevada, en este caso, de atención a personas dependientes del conjunto de la provincia. Creo que desde el año 2018 se ve un claro cambio en la gestión de la política de la ley de dependencia, con una mayor financiación por parte del Gobierno de España, un mayor número de aportaciones económicas que está permitiendo el que haya un mayor número de resoluciones en el conjunto de todas las comunidades autónomas a distintos ritmos. En el caso de Andalucía sí es cierto que hay una elevación de beneficiarios, pero el ritmo de aprobación, de resolución, pues obliga todavía a que haya colas de espera. Luego, por tanto, le pedimos a la Junta de Andalucía que eleve el ritmo de resoluciones y que permita a los potenciales beneficiarios de la ley de dependencia el que no tengan que sufrir esa media de casi 2 años de cola de espera, de listas de espera, puesto que las distintas administraciones que prestamos ese servicio de forma directa, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones, queremos poner en valor todos esos fondos que pone el Gobierno de España a disposición de esos beneficiarios. Les hablaba de políticas sociales, he señalado una suma total de 137 millones de euros, de los cuales 36 millones de euros van a la asistencia a domicilio. Les señalo 2 cifras más, 6,5 millones de euros para el plan concertado, un plan concertado que permite tener en nuestra provincia numerosas ludotecas, ayudas de emergencia o los programas de zonas básicas de servicios sociales. Y una tercera cifra en materia social, 6 millones de euros, que van destinadas a subvenciones nominativas, en este caso a entidades sin ánimo de lucro, que creo que están en la cabeza de todas y todos cada vez que hablamos de políticas sociales, porque las políticas sociales las prestan las administraciones, pero en muchos casos la herramienta más cercana, más próxima, son esas asociaciones, esos colectivos que afortunadamente tenemos un gran tejido asociativo en el conjunto de la provincia de Cádiz y tenemos ya importantes contactos con entidades que prestan servicios de residencia de mayores, de ancianos y de otras muchas facetas. Con ellas vamos a tener nuevamente convenios nominativos por una suma de 6 millones de euros. Bien, les destacaba desde el principio 3 ideas. La primera era esas inversiones, 63 millones de euros. La segunda le he trasladado, en este caso, la promoción social o la protección social, en 137 millones de euros. Y ahora la tercera cuestión, la principal, sobre la que también debe girar, pues creo que todas las actividades de los responsables políticos del conjunto de la provincia, yo diría de la comunidad o del Estado, que es la lucha contra el desempleo. Y en políticas activas de empleo destinamos 50 millones de euros. 50 millones de euros a fomentar el empleo en nuestra provincia, de los cuales podemos destacar, en primer lugar, ese plan de cooperación local que cumple en este próximo año la 9ª edición. Y me gustaría subrayar esa 9ª edición porque era un plan que algunos dudaban que se pudiese realizar y hemos creído pues notable el que haya una 9ª edición y así pues contrastar con aquellas opiniones que el plan de cooperación local, ese plan de empleo que comenzó con 4 millones de euros y que hoy se eleva ya a 5,5 millones de euros, 5,5 millones de euros para todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, independientemente de su color político en la alcaldía. Todos los beneficiarios son ese personal desempleado que recibe ese empleo durante un periodo de 3 meses. PCL, que vuelvo a decir, cuenta con 5,5 millones de euros. Y luego una apuesta nueva para este año 2023, en este caso un plan de empleo de primera oportunidad. Plan de empleo de primera oportunidad destinado a los jóvenes, a los jóvenes formados de nuestra provincia que deben acceder a esa primera oportunidad y por tanto va a ir destinado a jóvenes con estudios universitarios o jóvenes con estudios de formación profesional. Una cuantía para este plan de una suma de 5,6 millones de euros. 5,6 millones de euros que a su vez se financian de 2 partes. La propia Diputación asume la financiación completa de la totalidad, del 100%, pero del año 2023 va a destinar de sus recursos propios 1,6 millones de euros. Y 4 millones de euros están pendientes de que se ejecuten los pagos que la Junta de Andalucía debe a esta casa por los arrendamientos, por el alquiler que viene ocupando desde el año 2012 la Junta de Andalucía en el edificio de Las Calesas, hoy sede de la Audiencia Provincial, un edificio, como bien saben, propiedad de esta Diputación, que la Junta de Andalucía mantiene ocupado
ocupado con cada kilo, que creo que así se entiende mejor, sin que haya ningún interés por parte de su consejero de Justicia y Administraciones Públicas de corregir esta situación. 4 millones de euros que deben ir destinados directamente a los desempleados de nuestra provincia y en este caso a esos jóvenes universitarios, a esos jóvenes con formación profesional, ya que queremos poner en marcha cuanto antes ese primer plan empleo de primera oportunidad destinado a este grupo de jóvenes. Y se suma también algunas actividades o algunas políticas de desarrollo económico, con ellas voy concluyendo. Hay un total de 38 millones de euros a ese concepto de políticas de desarrollo económico, de las cuales destaco 14,2 millones de euros con diferentes planes de desarrollo turístico, de conexiones, de difusión de la provincia de Cádiz, de conexiones aéreas, de elevación de la actividad del comercio, principalmente a través de esos vales del Cádiz Vale Más, que creo que han venido para sentarse, que ya todos los vecinos de la provincia conocen, que durante el mes de octubre tuvo pues miles de beneficiarios, en este caso destinados al comercio, y que en este mes de noviembre hemos visto cómo ha tenido pues un efecto muy relevante en la hostelería, con más de 2,5 millones de actuaciones de inversión en ese Cádiz Vale Más, pero sobre todo con un movimiento económico que ha supuesto más de 4,2 millones de euros, en la suma de los planes de comercio y de los planes de hostelería. Y por último, 5 millones de euros, de esos 38, hemos dicho 14,2 al desarrollo turístico, comercio, pequeña y mediana empresa, también 5 millones de euros destinados al fomento de la agricultura, de la pesca, de la ganadería y de la industria. Por tanto, la Diputación Provincial de Cádiz quiere y está ya presente en todos los sectores productivos, en todos los sectores económicos de la provincia de Cádiz. Así que me quedo con ese resumen, con esa cifra. 324 millones de euros nuevos para la inversión, una ejecución de presupuesto 2022 del 90% y una cifra que vienen a apostar, si quieren ese resumen, 50 millones de euros en políticas activas de empleo, 137 millones de euros en protección social y 63 millones de euros en actuaciones de inversión. Son los presupuestos más elevados de la historia de esta casa, presupuestos sociales, expansivos, que tratan de dar respuesta a las distintas necesidades que nos plantean las alcaldesas y los alcaldes de la provincia de Cádiz. Nada más. Pues ahí hemos escuchado las declaraciones y comparecencias del presidente de Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix. Pues bueno, explicando un poco todos los puntos que van a dar de ese presupuesto de Diputación de Cádiz, la economía tan importante en nuestros días y que prácticamente está en la boca de todos. Y bueno, pues hablando un poco del contexto, de la situación, de los apoyos y bueno, un poco desglosando todos aquellos puntos por donde va a pasar esos presupuestos y cuáles son, digamos, el presupuesto que va a ir a cada cosa, y lo hemos escuchado detenidamente desde Directo a la Sierra, en Canal Sierra de Cádiz, en la rueda de prensa de Diputación de Cádiz, con esos presupuestos por parte del presidente de Diputación. Vamos a hacer un alto en el camino, damos unos minutitos para la publicidad y enseguida volvemos porque tenemos muchas cosas que contar en este jueves 1 de diciembre. Ya comenzamos este mes de diciembre, el mes de la Navidad, así que volvemos enseguida.